tenemos esta loma que sirve a la vez de defensivo, ¿no? O sea, si desborda el río y trae sedimentos, esto va a proteger la planta de tratamiento. Entonces, uno, me estoy alejando de la planta, y dos, me estoy protegiendo frente a las crecidas, el arrastre de sedimentos, etcétera, de la planta, ¿no? Suena interesante idea. Entonces, si esta es mi opción y pienso que puedo realizarlo, entonces califico nuevamente la planilla. Y ahí te devuelvo la palabra, Javi. Sí. Si tienes, Marco, a la mano, el Tojo estaba buscando la presentación que hemos hecho de las medidas, y en las medidas hemos identificado los criterios. Hay los Los 5 criterios de criterios. evaluación. Sí, Ok. si tienes a la mano, porque ahorita ya estaba buscando y a veces no sé dónde se ha puesto nuestra presentación que está, porque eso ayudaría un poco a entender las medidas, o sea, por qué es importante, ¿no? O sea, pero voy a proyectar mientras tanto, mientras lo encuentres. Ya. Entonces, ¡turum! Comparto, ¿no? Pantalla. Entonces, Ya la tengo, ya la tengo. ¿será posible que la puedas proyectar, Marco? Yo lo voy a explicar. Sí, Esa es sí, la mini. enseguida. Esta, Esta, ¿verdad? esta es. O sea, una de las cosas, hemos llegado a un nivel en que hemos dicho, tenemos un nivel de riesgo, ¿no? Ya, del 84. Ahora, el arte es cómo vamos a reducir ese nivel de riesgo. Entonces, les hemos planteado esto. O sea, esto es, digamos, un trabajo del Marco y persona. O sea, es una manera, digamos, de decir, si vamos a proponer una medida debería de tener, por lo menos, debería de cumplir ¿cuántos requisitos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 requisitos. La primera, que sea técnicamente factible, ¿no? Que se pueda hacer, que no sea pues una tecnología de la NASA, por ejemplo, en el que es bien complejo, ¿no? O sea, y la otra, por ejemplo, la factibilidad económica, ¿no? Que sea, digamos, que la medida que, digamos, sea digamos, accesible, ¿no? O sea, y ahí, por ejemplo, hay una regla también. No puedes proponer una medida que económicamente sea, pues, casi el mismo costo del proyecto, por ejemplo, ¿no ve? O sea, tiene que ser una medida realmente que vaya en sintonía a los Coherente. costos del proyecto, ¿no? Porque a veces, vos tenés un ejemplo bien bonito de eso, ¿no? De una medida así que es parecida al proyecto, o sea, es resolver un proyecto con otro proyecto, digamos, ¿no? Entonces, ahí Claro, no es coherente. no es coherente, o sea, tiene que ser económicamente también tiene que ir en sintonía con el proyecto, con el costo del proyecto. También tiene que ser una medida que nos ayude a reducir el riesgo, o sea, que sea eficaz para reducir el riesgo, ¿no? Entonces, la otra es la sostenibilidad, ¿no? Que pueda ser, por ejemplo, eh, en términos generales, puede ser que la gente esté empoderada, que se pueda, digamos, continuar con la operación y mantenimiento, no es complicada, ¿no? Hacer su funcionalidad, o sea, es amigable, etcétera. Y finalmente, creo que este un criterio es clave, la aceptación social, que sea una medida que realmente que la gente la acepte, ¿no? Al productor le guste, ¿no? La tecnología y que combine con sus buenas prácticas, etcétera. A veces cumplimos la primera, la técnica, la económica, la eficacia reduciendo el riesgo, pero a veces en el tema de aceptación social nos aplazamos y eso no ayuda en la sostenibilidad, ¿no? Entonces hay que considerar estos criterios, ¿no? Que antes de proponer las medidas, ¿no? Entonces, pero por fines académicos, nosotros hemos propuesto, o sea, un poco para analizar, ¿no? Hacer correr la herramienta, un poco también que los colegas de la clase también reflexionen, ¿no? Eso es, Marco. Si hay algo adicional. Nada adicional, Javi. Clarito. Perfecto. Entonces yo paso a la planilla. ¿Ya? Entonces, en base a estas consideraciones que les hemos compartido, y además les hemos mostrado toda la batería de medidas, ¿no ven? Institucionales, socioeconómicas, físicas, les pueden hacer uso de esa batería también para proponer medidas. Una de las cosas que se ha reflexionado en términos académicos es mover la petar, ¿no? Llevárnoslo a otro lado.
Ahora, socialmente es Ese aceptada lugarcito se había llamado el Vergel. el vergel, al vergel, ¿no? Entonces, ahí hemos evaluado qué tan eficaz sería esta medida para elevar las o reducir, ¿no?, el nivel de riesgo. Y nos ha reducido, al implementar esta medida, nos ha reducido de un nivel de riesgo del 84 al 56. ¿Pero por qué? Uno, porque por ejemplo, al mover la planta, ojo, nos ha eh, reducido, digamos, el nivel de exposición. Ya no vamos a estar tan expuestos. O sea, de 5 ha bajado a 2, ¿no? Sobre los malos olores, más al contrario. De 3 hemos subido a 4. O sea, no hemos bajado. Entonces, de media a alta. Y, por ejemplo, la deficiente operación y mantenimiento se ha mantenido en 4, pero hemos reducido sobre el alto arrastre de sedimentos porque no vamos a estar tan expuestos, y también sobre las crecidas extraordinarias, a 2. Entonces, con la implementación de esta medida de mover la petar a la zona del vergel, habríamos reducido nuestro nivel de riesgo de 84 a 56. Ahora, ¿qué tan viable socialmente es? Ya es un tema, ¿no?, de análisis, ¿no? Pero creo que sirve para fines académicos, ¿no?, del análisis. La otra medida. Entonces, hemos dicho, bueno, no moveremos la planta, pero haremos otra diferente, que sería la construcción de los 800 metros de muro de gaviones paralelo al río, más el fortalecimiento de la operación y mantenimiento, ¿no? Si hacemos esas dos medidas, implementamos esas dos medidas, estas, por ejemplo, la construcción del muro nos va a reducir nuestro nivel de exposición de 5 a 3. Sobre los malos Javi, olores Javi, no va a influir, ¿no? Pero sí también de alguna manera como también estamos haciendo fortalecimiento de la operación y mantenimiento, nos va a bajar de 4 a 2, ¿no? Y también sobre el alto arrastre de sedimentos a 2, porque vamos a hacer este muro defensivo de construcción, ¿no? Y finalmente, sobre las crecidas, vamos a bajar de 5 a 3, ¿no? Entonces, y nuestro nivel de riesgo, ¿no?, con la implementación de estas medidas va a reducirse a un 52%. 52%. Javi, Dime, ¿te Juan, parece bien dale. si vuelvo a compartir mi pantalla para mostrar en qué consiste esta segunda medida de adaptación? Perfecto, adelante. Vuelvo al Google Earth. Entonces, la medida es, dejamos ahí la planta de tratamiento, pero construimos un muro en este lugar. A continuación de 800 metros de muro, desde aquí, hoy no me quiere, ahí está, hasta unir con el otro muro, ¿no? Ahí están, 797 metros de muro. Hoy todas, 800 metros de muro. Entonces, esa es la medida que estamos planteando. Prolongar el muro existente hasta unir con el muro que ha funcionado bastante bien, aledaño a la planta de tratamiento, y de esa manera evitamos que el agua desborde por todo este terreno de cultivo y entre lateralmente a la planta de tratamiento. En eso consiste la medida. Ahora sí, Javi, vuelvo a salir. Perfecto. Entonces, creo que hay una buena ilustración, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿no?, en terreno, ¿no?, de la medida. También hemos propuesto otra medida, que es implementar un muro de hormigón de 200 metros, pero este es masivo, ¿no? Es mucho más robusto, ¿no? ¿No? Transversal al río, más barrera viva y más operación y mantenimiento, ¿no? El muro de hormigón de 200 metros, ¿no?, nos va a ayudar a un poco reducir, ¿no?, la alta exposición al río, ¿no?, reducir el impacto de la amenaza, ¿no? Estamos hablando de 5, por ejemplo, a 3. También nos va a ayudar sobre los malos olores la barrera viva, ¿no? De alguna manera va a disipar, ¿no? Entonces, de 3 a 2. Sobre la deficiente operación y mantenimiento, sí, vamos a bajar de 4 a 2 porque estamos implementando mejoras en la operación y mantenimiento.
Y también sobre el arrastre de sedimentos y las crecidas extraordinarias vamos a reducir a 2, ¿no? Entonces, nuestro nivel de riesgo va a bajar a un 44%, desde 84 a 44%, ¿no? Implementando esta medida. Ahora, ¿qué tan barata o tan cara es cada una de estas medidas? Bueno, esto va a ser en el siguiente paso, ¿no? Lo vamos a ver. Javi, también vale la pena que grafique en qué consiste esta medida. Sí, nos va a ayudar un poco también en el tema de la relación beneficio-costo. Costos. Dale, Marco. Entonces, esta medida, la última medida, es un muro transversal al río, que parte de acá, que se une con el muro existente, ahí, y se extiende hasta acá. De manera que el agua o el desborde, aunque entre nuevamente por este sector, o por acá, llegue al sector de la planta de tratamiento y sea encauzado nuevamente. Y este muro tiene 200 metros de longitud, ¿no? Es un cuarto de longitud de la otra medida, ¿no? Que son 800 metros. Y el cerco perimetral es, bueno, la barrera viva perimetral es plantar árboles alrededor de la planta de tratamiento, de manera de que funcionen como una cortina rompevientos. Y eso no va a evitar, pero va a ayudar a que los malos olores no sean arrastrados tan fácilmente por el viento hacia las áreas vecinas, urbanas. Eso. Eso es, se entiende, está muy bueno. Y ahora, una vez que hemos propuesto estas, bueno, 3 medidas, ¿no? El ARI nos pide pasar al siguiente paso, ¿no? Ahora, una de las cosas bonitas que tiene es esta generación de estas tortas, ¿no? Que nos muestran cómo estamos reduciendo nuestro nivel, o sea, de riesgo, ¿no? Y en dónde, ¿no? Apretamos continuar proyecto y fíjense que nos ha habilitado ya el paso número 6, que tiene que ver con la evaluación costo, beneficio, costo, ¿no? Entonces, hacemos clic y nos genera esta planilla. ¿Está bien? Aquí a todos, por favor, todos hagamos clic, porque este paso es nuevo, ¿no? Hasta aquí hemos llegado con el refrescamiento que era necesario, porque el sábado como que hemos corrido un poco también. Sí, sí. Yo creo que hasta aquí. Entonces, aquí vamos a hacerlo suave también, ¿no? Porque esta planilla es bien, bien, bien importante, ¿no? Esta es clave esta planilla. Entonces, voy a hacer una lectura a la planilla para entender qué cosa tiene esta planilla, ¿ya? ¿Qué nos está pidiendo? De entrada, los datos del proyecto, ¿no? ¿Qué datos? Los datos que conocemos, ¿no? Primero, nos genera, por ejemplo, 3 pestañas, ¿no? Medida de adaptación 1, que tiene que ver, que dice es mover la petar, ¿no? Nos genera la otra pestaña, que es medida de adaptación 2, que es construcción, fíjense, de los 800 metros de muro de gaviones paralelo al río, más fortalecimiento de la operación y mantenimiento. Y nos pide también hacer el análisis para la medida número 3, que es el muro de hormigón de 200 metros transversal al río, más barrera viva, más operación y mantenimiento. ¿Ya? En síntesis, como hemos planteado 3 medidas, ¿no? Entonces, para las 3 medidas, el ARI nos dice que tenemos que hacer la evaluación beneficio-costo, o sea, para las 3, ¿no? Entonces, esta evaluación beneficio-costo nos va a permitir comparar, ¿no? ¿Cuál es la mejor, etcétera? Ahora, sí. ¿Qué datos tenemos? Primero nos dice que la principal amenaza que pone en riesgo al componente son las inundaciones. O sea, ojo que estas medidas están pensadas para las inundaciones o riadas producto de las crecidas del río Tupiza. Si hubiésemos puesto otra amenaza, pues es sequía, entonces tenemos que también
para sequías, o sea, las medidas que habían sido hechas para las sequías. Nos dice que cada cuántos años sucede, ojo, cada 5 años. Nos dice que el componente no resiliente, ¿no?, es el tratamiento primario, las 2 lagunas facultativas, y es la prioridad 1. Habíamos propuesto, como de forma general, proponer que es proteger las lagunas, ¿no?, frente a las crecidas, y si no proponíamos, iba a haber la destrucción, ¿no?, de las lagunas, paralización del funcionamiento de la PETAR y contaminación del suelo y agua. Entonces, ya aquí nos pide datos, ¿no? Datos bien importantes, y ahí, Marco, clave tu apoyo, ¿no? Claro, Javi, claro, con el mayor Por de los ejemplo, gustos. ¿no? Ahí, por ejemplo, dice, la medida de adaptación seleccionada, dice, para la resiliencia del componente. En este caso, la medida es mover. ¿Con cuál empezamos? Eso es bien importante para, Podemos comenzar con esta, si gustas, Javi. ya. Primero dice, mover la PETAR. ¿Cuánto es el costo de implementación? Ok. Esta primera columna, Javi, para reforzarte, para apoyarte un poco y darte un respiro. Esta primera columna que dice costo de la medida tiene 3 datos. ¿Ya? O sea, este costo de la medida es básicamente cuánto nos cuesta la resiliencia, cuánto nos cuesta ejecutar, mover la PETAR a esta zona, el vergel. Entonces, tiene 3 datos. Costo de implementación, costo anual de operación y mantenimiento incremental, ahorita voy a explicar eso, y la rentabilidad del proyecto, que ese es un dato que hay que conseguirlo del Banco Central y del BIP. Entonces, comenzaremos con el primero. El primero es costo de implementación de la medida. ¿Cuánto nos cuesta agarrar la planta de tratamiento y llevárnosla al nuevo sitio? Y esta planta, digamos que fuera tan sencillo como agarrar la planta de tratamiento y construir una nueva, eso nos cuesta, enseguida les digo el dato, que está en nuestra planilla 1, 3.500.000 bolivianos. Entonces, eso es lo que nos costaría construir una planta idéntica en el sitio de El Vergel. 3.500.000. Entonces, eso nos costaría mover nuestra planta de tratamiento a la zona El Vergel. Entonces, de ahí la importancia de ejecutar adecuadamente o oportunamente la medida. Ahorita nos cuesta 3.500.000 porque la planta ya está construida, pero si estuviéramos haciendo el análisis en un momento en el que la planta aún no ha sido construida, no, pues este costo sería casi cero, ¿no? Porque es simple y sencillamente reubicar la planta. Tal vez me cueste un poco más en tuberías, en aplanar el terreno, cosas por el estilo. Pero ahora que la planta está construida, el abandonar esa planta construida y construir una igualita en el sitio del vergel, tendría un costo similar a lo que cuesta la planta actual, y esa planta actual cuesta 3.500.000. No es el dato que hemos introducido todos al principio. Fantástico. Ahora dice, costo de rehabilitación y reconstrucción del componente que resultaría dañado. Perdón, Javi, que es más conveniente siempre ir por columna. Sí, mejor, sí, ¿verdad? Entonces acá, el segundo dato es el costo anual de operación y mantenimiento. Pero esto es el incremental. O sea, me explico. Si nuestra medida es poner un muro, ponemos cuánto me cuesta la operación y mantenimiento del muro, ¿no? No de la planta de tratamiento, o sea, es el costo incremental de operación y mantenimiento. En este caso, la planta de tratamiento tiene su costo de operación y mantenimiento. Y si movemos la planta de tratamiento a otro lugar, no hay costo incremental, porque el costo de operación y mantenimiento sigue siendo el mismo.
No sé Mm, si me estoy explicando bien. O sea, el hecho de mover la planta de tratamiento no genera un costo adicional de operación y mantenimiento. Diferente sería si hacemos otro tipo de planta de tratamiento. Si digamos nuestra medida sería hacer una planta compacta de operación de tratamiento, entonces ahí sí tendríamos un costo incremental en operación y mantenimiento, porque es más caro operar y mantener una planta compacta que una ujú, planta tradicional, ¿no? Entonces, en este mm, caso en particular, se va a ir aclarando, no se preocupe, cuando hagamos las otras medidas también se van a ir aclarando. En este bien, caso, el costo de operación y mantenimiento sería cero. sí. Y Tenemos lo, una consulta en el chat. Dice Alejandra, nos dice, el costo de implementación no es el de la medida, no sería lado en costo, al lado en costos evitados. Sí, precisamente eso estamos haciendo, Alejandra. La medida la tiene marcada ahí, Javi, en la parte superior, dice mover la planta. Entonces, en este caso, mover la planta es construir una nueva planta. Y esa planta enterita cuesta 3.500.000. Entonces, la reconstrucción, los costos evitados, no lo vamos a hacer enseguida, pero en este caso, el costo de la vida es mover planta. ¿Y cuánto mm, nos cuesta mover la planta? Es básicamente construir una nueva planta en la nueva ubicación. Y esa planta cuesta 3.500.000. mm, Entonces, ese sería el costo de la medida. Y como es la misma planta, no estamos incurriendo en un costo anual de de operación y operación. mantenimiento incremental. Por eso es esto cero. Ujú, Y el tercer dato es la rentabilidad rentabilidad. mínima del proyecto. Este es dato. Esta rentabilidad mínima la calcula el Banco Central con el BIPFE. Es, es, eh, es como una especie de tasa de interés, ¿no? Es la rentabilidad del proyecto. Entonces, es dato, eso hay que averiguarlo. La última vez que nosotros nos hemos enterado de este dato, y creo que no ha cambiado, es ese 12.67%, ¿no? Por eso el ARI te lo pone por default, ¿no? O sea, por defecto te pone el 12.67, porque ese era el dato oficial en los últimos Ujú. años. Si modifica, se van a enterar y ahí es que se puede cambiar, ¿no? Por el momento, yo no me he enterado de que se haya modificado, lo Y no ha dejamos en cambiado, o sea, no ha cambiado desde 12.67. muchos años, no ha cambiado, ¿no? No ha No ha cambiado, cambiado. no ha cambiado. Entonces se Y entonces mantiene. se mantiene los 12,67. Y nos vamos ahora a la siguiente columna, La ¿no? columna, costos evitados. Costos evitados. Aquí básicamente nos preguntamos, es costos evitados. ¿En qué gastaría si no hago nada y la planta de tratamiento no es resiliente? Entonces, ¿en qué costos, en qué gastos incurriría si es que mi planta de tratamiento no sería resiliente? Y ahí yo tengo el dato, les explico. El primero es costo de rehabilitación y reconstrucción del componente que resultaría dañado. Entonces, si no hago resiliente mi planta, si no la muevo en este caso y la dejo ahí, ¿cuánto me costaría el rehacer la planta de tratamiento una vez que se ha dañado? En este caso es fácil, porque ya ha sucedido. Y los de EMSAT tienen cotizaciones de Se ha costado. cuánto cuesta rehabilitar esa planta de tratamiento. Nunca lo han hecho, Javi. Sigue dañada, pero Allá. por lo menos han obtenido cotizaciones para poder rehabilitarla. Entonces, el daño en la planta de tratamiento cuesta, espérame un segundito, por favor, 1.348.760. 1.348.760. Exacto. Todos anoten, por favor. 1 millón. ¿Y esto de dónde sale?
aquí se pone a la derecha, ¿no? Registrar descripción del costo evitado aquí, ¿no? Ahí es donde se anota. Y este costo evitado es la cotización para rehabilitar las lagunas de la Petare. Le pondré. ¿Está bien? Sí, sí. Cotización. Para rehabilitar. Ya. Las lagunas de la Petare. Claro. No es todo, ¿no? Solamente son las No, lagunas. se ha dañado parcialmente. O sea, solamente se han dañado las lagunas. Y la rehabilitación de esas lagunas había costado 1.348.000 bolivianos, de acuerdo a 2 cotizaciones que han conseguido los amigos de EMSAT. En nuestro caso, si no tuviéramos esas cotizaciones, podemos estimar cuánto cuesta, alto, ancho, hay precios unitarios, hay absolutamente todo. Para cualquier otro proyecto tenemos que estimar cuánto costaría rehabilitar. Si lo que se rompe es un puente, bueno, habrá que poner cuánto cuesta rehabilitar o reconstruir el puente. Si lo que se arruina es 100 metros de aducción, entonces tenemos que calcular cuánto costaría reponer esos 100 metros de aducción, ¿no? O sea, cuánto cuesta reparar o rehabilitar el componente dañado. La siguiente, La siguiente. costo de las pérdidas directas ocasionadas a los beneficiarios. Tengo el dato. Los amigos de EMSAT dicen que el hecho de que la planta de tratamiento se haya dañado ocasiona que los usuarios, o bueno, que ya no se pueda cobrar a los usuarios la tasa de tratamiento. Entonces, al no cobrar a los 30,000 usuarios la tasa de tratamiento, representa una gran interrupción en los ingresos del operador. Y eso, Javi, te dicto enseguida. ¿Cuánto es? Se eleva a 505,000 bolivianos. 505,000. Has puesto otro número. 50530. 5. Otro, no, un solo cero. Claro. 505,000 bolivianos. Sí. Eso es. Y en la descripción dice, se dejaría de percibir la tasa de tratamiento. Percibir la tasa de tratamiento. En este caso es tasa con S nomás. Tasa. Perfecto. Sí, es de ratio. Falta, Javi. Coma, tasa de tratamiento, coma. ¿Dale? Que corresponde al 35% de la tarifa. Todos, por favor, anoten. 35, Javi. Entre paréntesis, la tarifa es de 20 bolivianos mes. Bolivianos 20 mes. ¿Sí? Coma, mes, coma, son 820 conexiones. ¿Ya? Coma, la paralización duraría 9 meses. Entonces, 20 bolivianos por 820 conexiones por 9 meses debería dar estos 505,000 bolivianos, que deja de percibir, son pérdida directa que sufre el operador. ¿Por qué el doctor está triste? Dicen. Y yo les diciendo de que así siempre su cara. Lía, tu micrófono está abierto. Gracias.
¿Qué tal? Sí, entonces se dejaría percibir la tasa de tratamiento que corresponde al 35% de la tarifa, bolivianos 20 meses, 820 conexiones, paralización, la paralización duraría 9 meses, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que deja de percibir las pérdidas directas que sufre EMSAT. Ujú. El siguiente dato, pero aquí vamos a ejemplificar un poquito también, Javi, en el anterior. Ya. Si digamos, estas son las pérdidas directas, y normalmente esto es bien fuerte en proyectos productivos. Por ejemplo, un sistema de riego. Si nuestro proyecto no recipiente es un sistema de riego, los que sufren son los productores, ¿no? ¿Y qué se pone en esa casilla, ¿no? Donde está 505,000. Se Ujú. pone ahí lo que los productores pierden debido al daño en el sistema de riego. ¿Y qué pierden? Normalmente los productores pierden lo que invierten en semillas, en fertilizantes, en labores, incluso ahora se paga hasta el agua. Entonces, no, y esto es fuerte, ¿no? En lugares como Tarija, por ejemplo, nos decían de que la inversión es aproximadamente $2,000 por hectárea, ¿no? Si tenemos 10 hectáreas, ya tenemos pues $20,000. Mil Tenemos 100 dólares. hectáreas, tenemos $200,000. O sea, es bien fuerte la pérdida que sufren los productores, ¿no? Ahí se pone la pérdida directa. O sea, ¿cuánto se invierte y eso se pierde producto del daño? Mm. Los que están haciendo proyectos de riego, por ejemplo, van a tener que hacer este análisis, ¿no? ¿Sí? Mm. El siguiente es la pérdida de las ganancias, ¿no? Y es igualito. En caso de los proyectos productivos, claro, ellos invierten esos $2,000 por hectárea, pero ¿cuánto esperan ganar? Neto, ¿no? Otros $1,000, digamos. Entonces ahí se pone cuánto esperaban ganar, Ujú. pero lo están perdiendo debido a que el proyecto se ha dañado. En el caso de EMSAT, no es un proyecto productivo, ¿no? Es un proyecto de interés social. Entonces, EMSAT no registra ganancias, no gana plata por la operación de su sistema. No es un proyecto de interés social, por lo tanto, se deja cero. Y en la descripción podemos poner la PETAR es un proyecto de interés social. Perdón. La PETAR La PETAR es es un un proyecto de interés social. Es clave que los colegas comprendan muy bien esta parte porque Ujú, eh, esto pues va a ayudar en la aplicación de otros ejemplos que vayan a tener, ¿no? ujú. La siguiente, pérdidas indirectas. Salud, migración, seguridad alimentaria, etcétera. Y aquí también debe haber datos interesantes, ¿no? Porque como ha habido el evento, han sentido que la gente ¿qué le ha sucedido a la gente, ¿no? A estos 30,000 personas. Sí, Javi, pero no tenemos el dato. No puedo Aquí, creer. aquí y lo discutíamos con alguno de los colegas la semana pasada, ¿no? Es tan importante también cuantificar otros daños, por ejemplo, daños en el medio ambiente. O sea, el hecho de que esta planta de tratamiento esté sin funcionar o funcionando con una eficiencia muy baja desde el año Mm, 2018, 19, 20, 21, 22, son 4 años que esa planta de tratamiento no está tratando el agua como debería. mm. Entonces, eso en términos de contaminación, ¿qué representa? ¿No? O sea, ¿cuánto esa planta de tratamiento está contaminando las aguas del río Tupiza, luego las aguas del San Juan del Oro Mm. y por supuesto a todas las comunidades que están en la parte de abajo? Eso hay que cuantificarlo, pero no se ha hecho. Luego,
Con seguridad también lo que estamos haciendo es generar mayor incidencia de enfermedades de origen hídrico en familias que viven aguas abajo de la planta de tratamiento, ¿no? Esas familias seguramente se enferman más, por lo tanto tienen que gastar más en médicos, más en medicamentos, y eso no ha sido computado. Por lo tanto, Javi, lastimosamente no tengo ese dato. ¿Ya? Podemos dejarlo en cero porque ese dato no lo tenemos. Sin embargo, podemos poner en la descripción eso, ¿no? Decir, no se ha cuantificado los daños al medio ambiente y salud producto de la contaminación. Ya, ambiente y salud, producto de la contaminación. Hasta acá tal vez los colegas tengan alguna consulta, porque esta es digamos, esta es la parte clave, ¿no? En la columna de la izquierda ponemos cuánto nos cuesta la resiliencia y en la columna de la derecha ponemos cuánto nos cuesta los costos, a cuánto ascienden los costos evitados. Yo, solamente para complementar, Marco, este tema de pérdidas indirectas, en proyectos de riego, por ejemplo, ahí sí se ve, ¿no? Por ejemplo, porque mucha gente, por ejemplo, depende de la agricultura, ¿no? O sea, la educación de sus hijos, la salud de sus hijos, el alimento, o sea, adicional, ¿no? Tienen que comprarse arroz, fideo, aceite, ¿no? Aparte de lo que producen, ¿no? Entonces, ahí sí se ve, digamos, afectaciones muy fuertes en el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo. La gente, en el caso de Tarija, no sé si te acuerdas, había mucha gente que se iba a Argentina a trabajar, ¿no? Que ya saben que La no, migración. migración, o sea, se quedaban solamente las mujeres nomás, porque no les ha ido bien ese año, entonces irse a Sí. Argentina, ¿no? Entonces, Javi, y sí, solo dale. para graficar un poco más esto, ¿te acuerdas los ejemplos que hacíamos, por ejemplo, ha sonado un poco raro eso, perdón. ¿Te acuerdas esos ejemplos allá cuando hacíamos los talleres de capacitación? Por ejemplo, una escuela. Ah, ya. Si se daña una escuela, aquí en pérdidas indirectas, ¿qué poníamos? ¿No? Al cerrarse la escuela, los padres de familia tenían que buscar otra escuela alternativa para los niños durante unos meses, digamos. Y eso representaba que ellos tengan que gastar pasajes adicionales porque ya tenía que sacarlos de la escuela barrial a sus hijos a otro barrio, a otro lugar, entonces gastaban en pasajes, ¿no? También gastaban más en tema de alimentación, etcétera, ¿no? Poníamos esos datitos. Otro ejemplo es cuando, y la colega de salud que está con nosotros también tal vez podría aportar un poquito más sobre el tema, es cuando hemos analizado aquel hospital en la ciudad de Oruro y se dañaba el bloque de emergencias. Entonces, al dañarse el bloque de emergencias, la gente que ya no tenía acceso a las consultas de emergencia en ese hospital, tenía que acudir a médicos particulares, ¿no? Que estaban alrededor. Y habíamos estimado que cada consulta en los médicos particulares costaba 50 bolivianos. Y teníamos el dato de cuántas consultas por día se hacía en el área de emergencia. Entonces era muy sencillo multiplicar ese número de consultas por 50 bolivianos que tenía que pagar la gente por consulta y eso se materializaba en esta casilla, ¿no? Entonces es eso. El llenar estas 4 casillas es básicamente preguntarse cuánto tengo que gastar si es que permito que mi proyecto se dañe. La primera casilla es rehabilitación y reconstrucción física. ¿Cuánto me cuesta reparar mi proyecto? La segunda casilla es pérdidas directas ocasionadas.
O sea, ¿cuánto pierdo? ¿Cuánto de lo que he invertido se ha perdido? En el caso de proyectos productivos es muy fácil. Se pierde lo que invierten los agricultores, ¿no? En semillas, fertilizantes. El siguiente es más fácil, pérdida de ganancias. Claro, si mi proyecto se ha roto, ¿cuánto dejo de ganar? ¿Cuánto dejo de percibir? ¿Cuántos ingresos dejo de recibir? Y el último nos da la oportunidad de calcular otras pérdidas indirectas, ¿no? Lo que decíamos ahorita, daños en el medio ambiente, daños en la salud, daños en la seguridad alimentaria, etcétera. Aquí la clave es tener los datos, ¿no? Bien, ¿no? Sí, tenerlos o estimarlos, pero lo más precisos posibles. Estoy seguro de que alguien debe tener alguna consulta acá. Porque antes que apriete calcular y continuar. Sí, porque ¿Alguien eso tiene es alguna? todo. Eso es todo. Ya hemos terminado de llenar los datos. Ahora tenemos que ver resultados. Acá alguien debe tener alguna consulta o está tan claro. A ver. Alguien que está haciendo un proyecto de agua y saneamiento, por ejemplo. Ingeniero, buenas noches. ¿Sí? Inge, la consulta es la siguiente. Por ejemplo, en este ejemplo nosotros hablamos de mover la planta, pero por ahí no se incrementaría un poco más los gastos en el caso que tendríamos que hacer y cumplir más que todo, ¿no? Un plan de abandono del anterior, ¿no ¿Ah? iría a subir un poco más el monto? Claro. Claro. Tienes toda la razón. Porque hay que hacer Más que todo varias cumplir. actividades para abandonar, o sea, para no dejar un pasivo, ¿no ve? Sí, y otra cosa, de un lado bueno, digamos, del mover la planta sería de que la vida útil va a ser completa, ¿no? Si un proyecto es diseñado para 20 años, comenzaría recién a contabilizarse su tiempo, ¿no? Sus 20 años, así Sus es. 20 Y años. eso lo vamos a ver en el siguiente cuadrito. Tienes toda la razón, o sea, el mover la planta de tratamiento, le hemos puesto así alegremente 3.500.000 porque eso ha costado la planta anterior. Pero tú tienes toda la razón, hay otros costos implicados con mover la planta, ¿no? El hacer un proyecto de cierre de la antigua planta también tiene su costo. Tal vez demolición, tal vez las actividades de volverlo un área verde, etcétera, tiene su costo. Luego, el comprar el terreno del nuevo sitio tiene un costo. El habilitar el terreno para el nuevo sitio tiene su costo. Luego está el costo de la construcción. O sea, definitivamente sería más alto. Sería más alto. Sí, Tienes sí, toda si la razón, Fernando. analizamos desde esa mirada, sí. Sí, Y en la vida real se tendría que hacer así, ¿no? sí, sí, y gracias, Juvenal, porque es así, ¿no? Ese es el análisis que les pedimos que hagan en sus proyectos. Gracias, Juvenal, de verdad. Fantástico. ¿Alguien más? Javi, antes de darle al botón calcular, son exactamente 8:30. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, Increíble. pero está bien, ¿no? La cosa es así, analizar en detalle, poco a poco. Sí. Podemos Te hacer un decía, descanso. sí, ¿no ve? Unos 10 minutitos, pero tal vez, ah, o sea, nadie más quiere hacer una consulta, realmente está tan claro, no se lleven la duda, no se queden con la duda, es mejor preguntar ahora, ¿no? Que estamos viendo el ejemplo. Es que es mejor rosado un minuto que colorado toda la vida. Así más o menos. No hay consulta, Sabia. Entonces, sí, mira, son 8:30 exactamente. ¿Cuánto nos tomamos un descansito? 10, ¿no? Está bien, como 10, siempre lo hemos hecho. 10 minutitos. A nuestro estimado coordinador, le vamos a poner en pausa la grabación. Nos vemos en 10 minutitos. Unos 41. Gracias, Yerko. Entonces, Quizás antes habíamos empezar quedado... marcó Dale, Javi. un poco para, mientras ver este tema de los grupos, unos 2 minutos, nada más, porque igual vamos a volver ¿no? Al final de la clase, ¿no? Un poco Sí, para sintonizarnos.
¿Cómo está eso de los grupos? ¿Está marchando bien? ¿Hay alguien que aún no tenga grupo? Alguien que está huérfano. Solo, solitario. Entonces estaríamos entendiendo de que todos ya tienen su grupo. Sí, todos, ¿no? Ingeniero, La consulta. la consulta acerca de los grupos, el trabajo Dale. que vamos a hacer con los proyectos que elegimos es hacer netamente esto que estamos ahorita practicando acá, ¿no? Claro, Exactamente. hacer correr del 0 al 6, todos los pasos. Bueno, y la manera de presentación, El día sábado lo que vamos a tener es la sesión de presentación. Presentarían un PPT. Y el PPT vamos a hablar bien con calmita al respecto, pero les adelanto, ¿no? Les adelantamos con el Javi. Prepara un PPT del proyecto que primero, la primera parte es una presentación de en qué consiste el proyecto, ¿no? Ubicación, objetivo, beneficios, presupuesto, fotos y demás, ¿no? Y la segunda parte ya es una aplicación del ARI, ¿no? Los pasos principales, cómo han dado los pasos principales, los van explicando. Y la última son sus conclusiones, cómo han determinado que debería hacerse resiliente al proyecto que ustedes que están presentando. ¿Eso es verdad, Javi, o algo Sí, más? sí, sí. O sea, lo que pasa es que con fines de compartir, ¿no? Con toda la clase, pues, o sea, no bastaría solamente mostrar el reporte, ¿no? Fíjense, este es el reporte general, ¿no? Creo que ayudaría un poco más también a ejemplificarlo, compartirlo, ¿no? Mostrarlo de mejor manera, tener esto, lo que dice Marco, un PPT, ¿no? Para entender de qué trata el proyecto, ¿no? Dónde estamos hablando, de qué estamos hablando, qué componentes tiene, ¿no? Entonces, y en base a eso, ya hacer correr todo el análisis, ¿no? Del área, ¿no? ¿No? Claro, la evidencia de todo esto, y al final, es que van a generar un reporte, las planillas para cada paso, ¿no? Que va a evidenciar realmente con qué nivel de rigurosidad lo han hecho, ¿no? O sea, algunos suelen ser muy exquisitos, ¿no? Más que en la clase. Entonces, y sale muy bonito, muy lindo. ya ingeniero, también la otra consulta que le tengo es lo siguiente. Por ejemplo, en el grupo Tarija que ya hemos conformado, llamado así, somos dos ahorita de aquí de Tarija, uno de mis compañeros de grupo es de aquí, tenemos otra compañera que es de La Paz, y hay otro que es de Oruro, y creo que solamente dos son de Potosí. Entonces, ayer nosotros ya se pusimos de acuerdo para poner en marcha nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, nosotros, la consulta es si las dos personas que están en Potosí pueden ir a representarnos, porque en realidad nosotros los seis estábamos trabajando, estamos realizando, igual hemos creado la manera de cómo compartir nuestras pantallas y ver la manera de cómo trabajar de acuerdo a lo que nos están enseñando, ¿no? Y esa es la consulta, si es que va a ser aceptable de que dos personas nos defiendan allá, ¿no? Juvenal, aún no está definida cómo va a ser la sesión del día sábado, ¿no? Y yo creo que es buen momento de ir preguntándonos cómo es que vamos a hacer esa sesión. Lo ideal para nosotros, porque las notas son individuales. Si bien el trabajo es grupal, las notas son individuales. Entonces sí es importante para nosotros que todos participen en la presentación. Lo vamos a definir, Juvenal, y le vamos a encontrar una solución. No te preocupes. Gracias, ingeniero. Muy agradecido. Sí, Esa es va mi a haber consulta. siempre una salida, ¿no? Bueno, y seguramente al final de la clase también retomamos, ¿no? Para ir cerrando. Entonces avanzamos, ¿no, Marco? Adelante. Ya. Entonces, siendo así que no hay alguna consulta más sobre
sobre los datos, sobre el costo de medidas, el costo, los costos evitados y la descripción, apretamos en calcular y continuar, y el ARI nos genera estos factores, ¿no? Mira, bien, entonces sale rojo. A falta Sí. seleccionar, dice, ojo, mira, fíjate, dice, falta seleccionar un factor de beneficio-costo. O sea, tenemos que definir, ¿no? ¿Cuál es el factor que realmente va? En este caso, pues todo está rojo, ¿no? ¿Cuál es nuestro? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro? Explico. Como pueden ver, en la matriz a la derecha están todos los resultados de la relación beneficio-costo en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, en 20 escenarios posibles. Procedo a explicar cómo interpretar lo que tenemos acá. Si sale rojo, un valor quiere decir de que es negativa la relación beneficio-costo. Quiere decir que me cuesta más la resiliencia que lo que gastaría en reparaciones. Entonces, en realidad aquí lo que nos dice fríamente los números es que me conviene el seguir pagando nomás cada 5 años la rehabilitación que mover la planta. Claro, si ustedes ven a la izquierda, gastaría 3.500.000 en resiliencia para proteger 1.348.000. Entonces no es coherente. Por eso la relación beneficio-costo nos sale roja. Quiere decir que mi medida es demasiado cara. Pero aún así, yo tengo que definir cuál es la relación beneficio-costo para mi proyecto. Y cómo de estos 20 que están aquí, de estos 20 números pintados en rojo, tengo que elegir uno, ya que es con el que me voy a quedar como resultado de este ejercicio. ¿Cómo se hace? Juvenal ya nos ha adelantado algo. Nos ha dicho, si movemos la planta, la primera columna, donde está el cursor del Javi, son los años. Esta es la duración de la medida. ¿Cuántos años me va a proteger la medida? En este caso, nuestra planta de tratamiento, ¿cuánto debería durar? 20 años, ¿no ve? Sí. Entonces, y la medida de mover la planta nos va a proteger los 20 años. Hay otras medidas que te protegen menos. Lo vamos a ver un poquito más adelante eso, con otro ejemplo. Pero en este caso, el mover la planta es una medida definitiva, no es una medida temporal. Por lo tanto, me va a proteger los 20 años que dure el proyecto. Entonces, donde está 20, esa es mi fila. ¿Ya? Uno de esos 4 es mi relación beneficio-costo. Ahora, ¿cómo elijo la columna? Esto es, ¿qué tanto me protege la medida? Si mi medida es efectiva al 50%, entonces es la primera columna. Si es efectiva al 70%, he apretado. es la segunda, no importa, puedes volver a apretar. Sí, sí. Es la segunda columna. Si es al 90% efectiva, es la tercera columna, y si es 100% efectiva, es la cuarta columna. ¿Se acuerdan que en la planilla 6 hemos calculado que la reducción era al 50%? 52. 56 creo que es. Entonces, vendría a ser justo la que ha apretado el Javi. 0,4. ¿Ya? No se preocupe, esta parte es un poco confusa. Se va a ir aclarando porque vamos a hacer las otras 2 medidas más. Entonces, el Javi ha hecho clic sobre el 0,4 y abajo ya nos sale la interpretación, que si quieres puedes leerla, Javi. Perfecto. Al elegir nuestro factor, o sea, estamos diciendo que nuestra medida nos dura 20 años y nos protege al 50%,
el ARI hace una interpretación de beneficio-costo. ¿Ya? Se ve, ¿no? A ver. Sí. Ya. Nos dice, para reducir el riesgo en el componente no resiliente, estoy leyendo, lo voy a leer textual, ¿ya? Tratamiento primario, 2 lagunas facultativas. Se requiere la implementación de la medida mover la petar a la zona del Vergel, que tiene un costo de bolivianos 3.500.000, con una relación de beneficio-costo de 0.4, lo cual implica que por cada un boliviano que se invierte en la resiliencia, se evitan 0.4%, 4 en pérdidas, bolivianos en pérdidas de construcción y atención a la emergencia. Esto en consideración de que al año 20 de la implementación de la medida se tiene una efectividad del 50% en la reducción del riesgo y un 400% de probabilidad de que suceda el evento. Entonces, esta columna de aquí es la probabilidad. Claro. Porque hemos dicho que sucede cada 5 años, ¿no? Y en 20 años va a suceder 4 veces. Quiere decir que mover la planta de tratamiento es pues fantástico porque nos va a proteger durante 4 grandes inundaciones. Lastimosamente es muy cara. Por eso nos ha salido todo en rojo. Por lo tanto, esta medida no es viable. Y además, la regla dice que tiene que ser mayor a 1, el factor, ¿no? Mayor a 1. El factor de beneficio-costo. En este caso, este es menor a 1. Okay. Entonces, eso es. Entonces, ahí lo dejamos esta. ¿Ok? Ya hemos seleccionado. Esa es nuestra primera medida. Ahora hacemos la medida 2. Voy a hacer clic aquí. Que es construcción de 800 metros de muro de gaviones paralelo al río, más fortalecimiento de la operación y mantenimiento. ¿Ya? Aquí, entonces, Javi, aquí, ya iremos más rápido en el tema del costo de la medida y los costos. Y la operación y mantenimiento cuesta, espérame un segundito. $123,000 bolivianos año. Este es incremental, ¿no? Este es el incremental, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra medida es fortalecer operación y mantenimiento. ¿Qué más? Ok, se mantiene se mantienen, son los mismos, yo te dicto. ¿Ya? Ese es 1.348.760. ¿Ya? Y te dicto a la derecha. ¿Ya? Costo aproximado de rehabilitación de la planta. Entre paréntesis, según cotización empresa tarijeña. Perfecto. Ya. El siguiente dato hemos puesto 505,000. Es lo mismo, ¿no ve? Gastaríamos exactamente lo mismo. 505,000. ¿Ya? Y la descripción es, se dejaría de percibir la tasa de tratamiento. La tasa de tratamiento. Perfecto. Entonces, ¿qué más? Coma que corresponde al 35% de la tarifa. Corresponde a 35% de la tarifa. De la tarifa. Ahí lo dejaremos. Perfecto.
ahí es 0, Ya, y le hemos puesto es un proyecto de interés social. social, ¿no? Y el siguiente 0, Ya, pero hemos puesto ya. se debería calcular daños al medio ambiente y a la salud. Perfecto. Ya estamos, ¿no? Colegas, ¿aquí alguna duda? Lo único que ha variado es el costo de la medida. Y son 800 metros lineales de muro de gavión y eso había costado 2.300.000 bolivianos. Y la medida también es, perdón Javi, el fortalecimiento de la operación y mantenimiento es, acá tengo el dato, es el total. Ya. ¿Ya? ¿Cuánto es? No, le han puesto 0 porque la operación y mantenimiento va a ser cubierto, porque es mandatorio y eso va a ser cubierto con recursos propios. Ah, ya. No va a haber un incremental. No va a haber un incremental. Es 0. Sí, eso ya está previsto. O sea, ellos sí o sí van a fortalecer operación y mantenimiento. Acá, colegas, ¿alguna duda? La única variación sería el costo de la medida, que mover la planta costaba a los 3.500.000 y más, ¿no? De acuerdo a lo que conversábamos con Juvenal. En este caso, en esta medida 2, la construcción de 800 metros de muro de gaviones paralelo al río, que cuesta 2.300.000. El resto se mantiene tal cual. ¿Hasta acá alguna duda? No hay dudas. Entonces le damos al botón calcular. Calcular. Entonces, calcular y continuar. ¡Bum! Ahora sí. ¿Qué aparece? Uy, casi todos son rojos, ¿no? Ahí sí. Nuevamente nos ha salido algo similar, ¿no? Si sale, acuérdense, si sale en rojo, es negativo. Si sale amarillo, es positivo, porque es mayor a 1. Y si sale en verde, es altamente positivo. Entonces, ahora tenemos que elegir cuál es nuestro valor de estos 20 posibles, cuál es nuestro valor. Y se calcula así. Vean, por favor, la columna que es la vida útil de la planta de tratamiento. ¿No hemos dicho? 20 años. ¿Cuánto durará un muro de gaviones? ¿Cuántos años protegerá a la planta de tratamiento? ¿Alguien que tenga experiencia con la construcción de muros de gaviones en ríos de alta pendiente? ¿Cuánto dura un gavión? ¿Quién tiene el dato? O ha tenido la experiencia, ¿no? De realizar trabajos con aviones, ¿no? Tal vez podemos preguntar a alguien. Claro. Le preguntaremos a Edwin Velasco. Edwin, ¿tú tienes experiencia de trabajo con gaviones? Edwin. O conoce, ¿no? Su durabilidad, ¿no? ¿Qué dices, Edwin? ¿Se escucha? Edwin, no podemos escucharte. He visto que has activado tu micrófono, pero no podemos escucharte. Por el chat. Edwin, sí, tal vez por el chat puedes responder a nuestra consulta. Si tienes experiencia con gaviones, ¿cuántos años normalmente duran en ríos de alta pendiente o de alta montaña? Ya. Mientras tanto, podemos preguntarle a Gabriel Torres. ¿Está, Gabriel? Gabriel.
Oh, Gabriel, perdiste la asistencia del día de hoy. Ni modo. A otra persona. Vamos a preguntarle a Edson Benavides. Buenas noches. Buenas noches, Edson. Edson, ¿tú tienes experiencia con gaviones? En zonas críticas no, sino en donde hay baja pendiente. Bueno, no he trabajado con aviones, pero conozco y he visto, digamos. Ya. Sí, ¿Sabes cuánto dura, más o menos, un avión? Si están colocados, como se dice, de buena manera, creo que unos 10, 15 años puede perdurar en el tiempo. Después, si no están bien estabilizados, son en zonas que no son aptas para este tipo de infraestructura, creo que hasta 1 o 2 años puede durar, depende de la temporada también de lluvia, ¿no? Mm. En el chat, Marcela nos dice aproximadamente, 10, ¿no? voy a Aunque sean buenas leer el condiciones. comentario, sí, aproximadamente 10 años, depende de las crecidas de los ríos y su mantenimiento. Tienes toda la razón. Mm. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra medida, Juan Márquez nos dice, de acuerdo a la intensidad de las lluvias, existen años que llueven y otros que no, unos 8 años, dice. A ver, voy a leerlo. Unos 8 años 5 máximo. y 10, ¿no? Digamos 10, ¿ya? Asumiremos que de los 20 años que dura la planta de tratamiento, nos van a proteger 10. Mm. O sea, esa medida nos va a proteger 10 años. Entonces, nuestra fila es el 10. Entonces, uno de esos 4 es nuestra relación beneficio-costo. ¿Y cuánto hemos dicho que nos va a proteger? Igual aproximadamente un 50%, ¿no ve? En nuestra planilla 5. Por lo tanto, ese 0.4 es nuestra relación Vuelve ese beneficio-costo. costo. Y Le hago clic. además dice a la derecha que nos va a proteger solo la probabilidad de ocurrencia es del 200%. ¿Qué quiere decir? Que nos va a proteger solo durante 2 eventos. Mover la planta nos va a proteger 4 eventos, pero el muro de gavión nos va a proteger solo 2 eventos. ¿Por qué? Porque solo dura 10 años. Entonces le damos clic a ese 0.4. Tic. Vean que nos ha dado la interpretación. Que es similar, pero solamente que ya, por ejemplo, dice, lo ves rápido, dice, para reducir el riesgo en el componente no resiliente, tratamiento primario de 2 lagunas facultativas, se requiere la implementación de la medida construcción de 800 metros de muro de gaviones paralelo al río, más fortalecimiento de la operación y mantenimiento, que tiene un costo de bolivianos 2.300.000, con una relación de beneficio-costo de 0.4, lo cual implica que por cada boliviano que se invierte en resiliencia, se evitan 0.4 en pérdidas de construcción, atención de emergencias. Esto en consideración de que al año 10, dice, de la implementación de la medida, se tiene una efectividad del 50% en la reducción del riesgo y un 200% de probabilidad de que suceda el evento, ¿no? Consulta. Casi. Sí, adelante. Buenas noches. En el supuesto caso de que la planta de tratamiento tenga una vida útil ya de unos 15 años, por decir, o 10 años, en este caso, ¿cómo sería el análisis? Claro, pero ojo, nosotros estamos evaluando la medida, construcción, o sea, Sí. ¿cuánto tiempo nos va a durar la medida? O sea, no estamos, para este factor de beneficio-costo es para la medida de estos 800 metros de muro. O sea, ¿cuánto tiempo nos va a proteger? En el caso de tu pregunta es, pero nos va a proteger en la vida útil de la planta de tratamiento. En este caso, si tú dices que son 15 años, o sea, de los 15 años solamente nos va a proteger 10 años.
En el supuesto caso Estamos de que así. la planta sea nueva, o sea, por decir que No, ya no, esté no. operando 15 años, No, a supongamos ver, que esté Ya, operando 15 años ya, y aquí entiendo. ya, estamos haciendo el cálculo para 10 años, ¿no ve? Claro, Solo tendríamos 5 ya. años de vida útil ya de la planta. entiendo, Claro, entiendo. claro, sí. La consulta de Manuel es la siguiente. Un poquito más abajo, Javi. Aquí. Bueno, ahí, perfecto. Esa primera columna, lo primero que tenemos que pensar es cuánto es la vida útil de mi proyecto. Si fuera nuevo, la vida útil sería 20 años. 20 años. ¿No? En eso estamos de acuerdo, Manuel. Pero en este caso, es posible que la planta de tratamiento tenga 5 años de vida útil. Ujú. Entonces, la columna, me pararía sobre la columna 5, ¿no ve? Entonces, ahí me pregunto, de esos 5 años que va a durar mi planta de tratamiento, ¿cuánto me va a proteger ese muro de gaviones? Mm, Entonces, en este caso, sí me va a proteger los 5 años, ¿no ve? Ujú, ujú. Entonces, esa sería mi fila, Manuel. mm. Pero si mi planta me va a durar 15 años, yo Estamos en puedo el 15. modificar esto. En vez de poner 1, 5, 10, 20, 30, puedo poner 1, 5, 10, 15, 20. Entonces, 15 ahí ya aparecería. Y me pregunto después cuánto dura mi medida. Si mi medida dura los 15 años, entonces me paro en esa fila. Pero si, como en este caso, la medida me va a durar solo 10 años, entonces me recorro a la fila 10 y me paro ahí. O sea, hay que cruzar ambas variables. ¿Cuánto dura el horizonte de mi proyecto y cuánto dura mi medida? En este caso particular de tu PISA, se han cruzado dos factores. Uno, la duración de la planta actual, la vida útil de la planta actual, que con rehabilitación va a ser máximo 10 años más, digamos, pero también el hecho de que en el mismo lugar se va a construir una nueva planta de tratamiento. Y esa planta de tratamiento tiene que durar 30 años, ¿no? Es una planta de diferente tecnología. Entonces, ya se ha considerado la vida útil inclusive de la nueva planta de tratamiento, ¿no? Entonces, la medida que vayamos a construir debería proteger lo más que se pueda, considerando de que ahí vamos a poner una nueva planta de tratamiento. Si vamos a construir una planta de tratamiento que me va a durar 30 años, yo pienso que tenemos nomás que intentar hacer el esfuerzo de implementar una medida que nos dure la mayor cantidad de esos 30 años posibles. Si hacemos una medida que nos va a durar 2 años, ¿no? Vamos a dejar 28 años desprotegida la planta. Entonces, esa es. Muy buena tu consulta, Manuel. En este caso, no, mantendríamos la protección de 10 años, que es lo que dura el gavión, en consideración de que en ese sitio primero se va a rehabilitar la planta de tratamiento, que debería durar por lo menos esos 10 años, la actual, y también se va a construir una nueva planta de tratamiento que van a durar 30 años más. Sí, yo te muestro otro ejemplito. ¿Qué tal si ponemos forestación, por ejemplo? ¿Ya? Que no es tan medida, no es tanto cemento ni hierro, ¿no? Entonces, la forestación, por ejemplo, tú sabes que la forestación no es al primer año, ¿no? O sea, no te va a proteger al primer año, ni al segundo, ni al tercero. Entonces, hasta que esté ya, digamos, con un nivel de crecimiento que permita, digamos, resistir el impacto de una amenaza como las guerras, estamos hablando de por lo menos de unos 10, 5, 6, 7 años para arriba. Entonces, ahí, por ejemplo, es importante ver ese factor en caso de deforestación, ¿no? Y además considerar la vida útil del proyecto. Por ahí si los 10 años son los 10 años cabales nomás, ¿no? Que va a tener la forestación. Entonces, yo creo que es clave ver, digamos, cuánto, no, desde qué momento la medida, o sea, te va a proteger. En el caso de cemento es fácil, o sea, no lo veo difícil. O sea, muro de gavión sabes que 5 años, 10, ¿no? En caso de Inmediato. forestación, ¿con qué especie?
por ejemplo? ¿Con qué especie? Por ejemplo, si vamos a forestar la parte alta de una cuenca, ¿no? Ese es en el caso de un río, pero si hablamos de forestar una parte alta donde hay, digamos, hay degradación del suelo, ahí estamos hablando de 5 o 10 años. Entonces, es variable, ¿no? Bueno, yo creo que está entendiéndose cada vez mejor el ejercicio. Sí, y el tercero nos va a ilustrar mucho más aún. Entonces ahí ya hemos seleccionado, vamos a continuar proyecto. Continúa. ¡Tum! Y vamos nuevamente a la evaluación beneficio-costo nuevamente. Vamos a la evaluación beneficio-costo y nos vamos a la medida 3. 3. Que es de muro, o sea, es construir un muro de hormigón de 200 metros transversal al río, ¿no? Perdón. Se me está... que se ha movido. ¿Ya? Transversal al río. Javi, algo ha pasado con... Ahora sí, ahora sí. Sí, ¿no? Transversal al río, más basera viva y más operación y mantenimiento. Entonces, aquí, otra vuelta, Marco, me tienes que dar una mano para a esta parte vamos más rápido. La construcción de esos 200 metros de muro de hormigón ciclópeo, ya es un muro rígido, cuesta 707.500 bolivianos. Ya. Y no tiene costo de operación y mantenimiento. 707.500 bolivianos. El costo, eso es lo que cuesta la medida resiliente. Los costos evitados son los mismos. Es 1.348.000. Ya. Arriba, Javi, arriba, en los costos evitados. Exacto, ahí 1.348.760. Ya. Y ahí nuevamente ponemos costo aproximado de rehabilitación de la planta. Ya. El de abajo es 505.000. No, ahí, Javi. No, perdón. Estamos en costos evitados. Perdón. Okay, ya. Estamos en costos evitados, ¿no? Sí. Ha quedado un 5. Sí. Ahora sí, perdón. 505.000. Ya, es en la, perdón. Pérdidas debajo, Javi. Aquí. ¿Está bien? En costo de las pérdidas directas ocasionadas a los beneficiarios. ¿Estamos, Marcos? 505.000, Javi. 505.000. Perfecto. Y la glosa es, se dejaría de percibir la tasa de tratamiento. Se dejaría de percibir, ¿ya? La tasa de tratamiento. Ya. El valor de las pérdidas de ganancias es 0 y hemos puesto, se trata de un proyecto de interés social. En la glosa. Proyecto de interés social. De interés social, ¿ya? Y abajo hemos dejado en 0 y en la glosa habíamos puesto se debe calcular afectaciones al medio ambiente y salud. No, porque es la misma pérdida en los 3 casos. Ambiente y salud. Sí, aquí es 0, ¿no? Por si acaso, ahí, ¿no? Sí. ¿Estamos? Entonces, colegas, hasta ahí, ¿alguna duda? Aquí lo que ha variado es el monto de la medida, ¿no? Que son solamente 200 muros. Ese muro que es transversal al río. Entonces, y le damos al botón calcular. A ver qué nos sale. Calcular y continuar. Epa, cambiado, ¿No? Ahí está. Esto quería que vean, colegas. Aquí tenemos los 3 ejemplos. En el primer caso, vemos que si la medida me va a durar un añito, no conviene, ¿no?
sale negativo, todo en rojo. ¿Por qué? Porque solamente hay un 20% de probabilidades de que trabaje, ¿no? Porque el evento sucede cada 5 años. Si mi medida me dura 5 años, ya es más positivo, ¿no? No sale amarillo. ¿Por qué? Porque hay 100% de probabilidad de que suceda el evento, ¿no? El evento sucede cada 5 años. Si mi medida me dura 10 años, ya es positivo, porque me va a proteger 2 eventos. Si es 20, ya es mucho más positivo, porque me va a proteger 4 eventos. Y si me protege 30 años, es mega positivo porque me va a proteger durante 6 eventos. 600% de probabilidad de que suceda la inundación. 6 inundaciones grandes. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuánto dura un muro de hormigón ciclópeo bien ejecutado? ¿No? El muro de hormigón ciclópeo, a diferencia del gavión, no se pica, no se abre la malla y no se destripa, ¿no? En este caso, el muro de hormigón ciclópeo bien ejecutado, bien cimentado, va a durar los 30 años que dure el proyecto, ¿no? Pero digamos que la planta de tratamiento, haciéndolo comparativo con los anteriores, digamos que la planta de tratamiento me va a durar solo 20 años. Estaríamos aquí. Entonces, esa sería nuestra fila. Y hemos dicho que es la que más reduce el riesgo, ¿no? Digamos que es comparable a los otros, digamos que nos reduce un 50% también. Entonces, ese amarillo 1.9 sería nuestra relación beneficio-costo, que ya es positiva, ¿no? Ya nos conviene ejecutar y le damos clic. Y el ARI nos ha generado ya la interpretación, ¿no? Dice, para reducir el riesgo en el componente no resiliente tratamiento primario, 2 lagunas facultativas, se requiere la implementación de la medida muro de hormigón de 200 metros transversal al río, más barrera viva, más operación y mantenimiento, que tiene un costo de 707.500, con una relación de beneficio-costo de 1.9, lo cual implica que por cada boliviano que se invierta en resiliencia, se evitan 1.9 en pérdidas de construcción y atención a la emergencia. Esto en consideración de que al año 20 de la implementación de la medida se tiene una efectividad del 50% en la reducción del riesgo y 400% de probabilidad de que suceda el evento, ¿no? ¿Qué les parece esa interpretación tan bonita? Pero yo, digamos, en este caso, digamos, como es un proyecto así bien, ¿no? O sea, por los costos que tiene la medida, es bajo, ¿no? 1.9, ¿no? En proyectos, digamos, de riego, proyectos así, digamos, donde el costo de la medida no es tan cara, por ejemplo, como hacer forestación en la parte alta, o hacer, digamos, no sé, medidas mucho más, que tienen más o más blandas, por ejemplo, ahí la relación beneficio es mucho más alta, ¿no? 3, Sí. 4, 5, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, veo y digo, es muy bajo, ¿no? 1.9, pero ayuda, ¿no? Ayuda. Es positivo, o sea, te Positivo. ahorras más de lo que gastas en resiliencia. Entonces, conviene. Aquí es casi 2, ¿no? Casi el doble. O sea, inviertes 1 y te ahorras 2. Entonces, conviene y es mucho más viable que las anteriores que hemos analizado, ¿no? Entonces, de esa manera ya habríamos identificado cuál es la relación beneficio-costo de las 3 medidas que hemos planteado. Sí. Y seguramente cuando hagan el análisis los colegas van a tener factores más positivos, o sea, Sí, 10, digamos, ¿no? 15 bolivianos, digamos. Normalmente, o sea, se dice que mundialmente la relación beneficio-costo está normalmente entre los 7-1, ¿no? Por cada un boliviano que se invierta, se evita 7 bolivianos en pérdidas.
el Banco Mundial ha recalculado esa relación en el año 2019 y ha determinado que normalmente es 4. Por cada boliviano que se invierta, se evitan 4 bolivianos en pérdidas y reconstrucción. En este caso, tenemos un valor de 4. Mira, a la derecha, el último valor. Pero ¿cómo se interpretaría esto? Nuestra medida nos tendría que durar los 30 años, o sea, si el horizonte de proyecto es 30 años, la medida nos tendría que durar los 30 años y tendría que ser efectivo al 100%, ¿no? Y con esos costos tendríamos una relación 1:4. O sea, mientras menos cueste nuestra medida, más positiva se hace la relación beneficio-costo. Mientras más dure la medida, más positiva se hace la relación beneficio-costo. Mientras más efectiva sea reduciendo el riesgo, más positiva se hace nuestra relación beneficio-costo. Entonces, a eso tenemos que apuntar, colegas, cuando vayamos a proponer medidas. Dicho eso... ¿Alguien tiene una consulta? Pues ya estamos en 23, hay que... Uy. Continúa el proyecto. Continúa el proyecto. Y les mostramos el último paso. Continúa el proyecto. Y aquí está, ¿no? El ARI nos abre esta ventanita, ¿no? Ese botoncito. Botoncito, toma de decisiones, dice, ¿no? Entonces... Ese es el último paso. Ya estamos terminando, colegas. Ese es el último paso del ARI. Y le damos clic. Clic. Y esto es. Ah, sí, Marco. Esto es lo tuyo. Aquí ya tenemos que determinar cuál es nuestra relación beneficio-costo, ¿no? Perdón, cuál es la medida que vamos a identificar. Y este cuadrito es el resumen de lo que hemos encontrado con las 3 planillas de beneficio-costo. Ahí está, el componente no resiliente en la primera columna es el tratamiento primario. La segunda columna son las 3 medidas. La primera medida es mover la petar. La segunda medida es la construcción de 800 metros de muro de gaviones. Y la tercera medida es el muro de hormigón de 200 metros transversal al río. El nivel del riesgo residual para la medida 1 es del 56%. La medida 2 es más efectiva, reduce al 52%. Y la medida 3 nos reduce al 44%. Quiere decir que ahí va ganando la medida 3, porque es la que más nos reduce el riesgo. El costo de la medida 1 es 3.500.000. Caro. El costo de la medida 2 es 2.300.000. Y el costo de la medida 3 es 707.000. Nuevamente va ganando la medida 3. Los costos evitados son los mismos en los 3 casos. La relación beneficio-costo en los 2 primeros es 0,4. O sea, no es positiva, es negativa. Mientras que en la última es de 1,9 positivo. Quiere decir que esta última medida es la que ha ganado a las anteriores 2. Gráficamente, a la derecha nos muestra lo mismo. La medida 1, la gráfica de la medida 1, ¿qué nos dice? En café, ahí está bien, Javi, que te pare, ahí es, ¿no? Otra vez, tu cursor sobre la gráfica. Ahí está. En café es el costo del proyecto, 3.500.000. El costo de la medida es el verde. Quiere decir que la medida cuesta igual que el costo del proyecto. Y el rojo es el costo evitado, ¿no? Entonces esa gráfica nos está mostrando que la medida cuesta demasiado. La medida 2, ahí está, nos muestra una reducción en el verde, que es el costo de la medida.
Entonces, esta gráfica está mejor. Y la tercera nos muestra comparativamente que el verde es mucho más chiquitito que el café. Quiere decir que la medida es mucho menos costosa que el propio proyecto. O sea, estoy invirtiendo poco para proteger harto. Entonces, en este caso nos está diciendo el ARI que debemos seleccionar la medida 3. Y el último pasito es definir cuál de los 3 vamos a seleccionar. En este caso, seleccionamos la medida 3, le damos clic y listo. Hemos terminado la aplicación del ARI. Al momento en el que seleccionamos qué medida vamos a implementar, damos el botón seleccionar y, señores, hemos terminado con la aplicación del ARI. Y le aprieto continuar proyecto. Y listo. Hemos terminado. Y lo que restaría hacer, se lo dejo al Javi, que es la generación del informe. Sí, entonces, ya es prácticamente coronando, ¿no? Todo el análisis, ¿no? Entonces, vamos a reportes, ¿ya? Y en reportes, fíjense que ya nos ha generado un reporte general y los reportes de las planillas, ¿ya? Aquí son los anexos. Los anexos, ¿ya? Entonces, vamos a ir al reporte general, pero quizás nos alcanza el tiempo, 28. Y una mirada rápida y mañana tal vez una manito de gato más. ¿No ve? Para ver los logos, cositas, ¿no? Que se mueven, ¿no? Lo ven más elegante, se ve el informe. Entonces, voy a hacer una vista rápida del reporte general. ¿Ya? Aquí está, fíjense. Bueno, yo le he puesto el logo, pero ya. Mañana vemos cómo lo he puesto. Sí. Ya, este reporte, Javi, veo que te ha salido 10 páginas. 10 páginas, sí. Son 10 páginas el reporte. Entonces, esto ya lo conocen, ¿no? La parte de información general, el proceso de la metodología que se ha seguido para hacer todo el análisis de riesgo, ¿no? Los módulos, hay una descripción de los módulos en cada etapa, las amenazas que hemos identificado, ¿no? También las vulnerabilidades, las capacidades, también nos dice cuál es la amenaza principal, ¿no? Las inundaciones guiadas producto de las crecidas del río Tupiza, que suceden cada 15 años, cuáles serían las afectaciones desde el mal funcionamiento hasta la generación de enfermedades. También nos recomienda, ¿no? ¿Qué debemos hacer, ¿no? En cuanto a capacidades, desde implementar un componente de operación y mantenimiento hasta desarrollar capacidades, y hemos seguido los siguientes pasos. Hay una definición. Todo eso es nuevo, Javi. Desde el punto a partir 4, de aquí es ya adicional. Nuevo. No lo habíamos visto antes. A partir de ahí es totalmente nuevo. Entonces, desde el paso 4, desde la determinación del nivel de riesgo, etapas 2 al 4, ya nos muestra, por ejemplo, los componentes del análisis, ¿no? Los 4 componentes, ¿no? Que hemos analizado. El nivel de resiliencia física, y aquí nos dice, mira, descriptivamente cuáles son los componentes que tienen resiliencia muy baja y baja, en este caso, las 2 lagunas facultativas y las 4 lagunas de maduración. El nivel de resiliencia funcional, ¿no? En este caso, los mismos, ¿no? El tratamiento primario y el tratamiento secundario. El nivel del riesgo en cada componente, ¿no? ¿No? Y nos muestra, por ejemplo, este cuadrito, es una matriz de curso, ¿no? De explicación, ¿no? Muy frecuente de 1 a 5 años, frecuente de 6 a 10 años, y improbable más de 20 años, ¿no? Entonces, aquí está la amenaza, recurrencia 5 años, si fuera 5 años estamos que es muy frecuente, ¿no? La amenaza se presenta muy frecuentemente. Muy frecuentemente, porque estamos en aquí, ¿no? De 1 a 5 años. Este es una matriz también que nos ayuda a entender, ¿no? Cuáles son los niveles de riesgo, ¿no? Tanto en el nivel de resiliencia como también en la frecuencia, ¿no? Entonces es un cruce matriz para reforzar el análisis. También nos muestra la priorización, qué componentes hemos priorizado, la matriz de priorización, ¿no?
los componentes prioritarios, ¿no? En este caso hemos seleccionado dos, ¿no? El tratamiento primario y el tratamiento secundario, con la medida y la posible consecuencia, la incidencia del cambio climático sobre la vulnerabilidad de los componentes en riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso del componente tenemos el tratamiento primario, ¿no? Hemos identificado los factores que hacen vulnerable, ¿no? al componente, ¿no? Y después también nos muestra el nivel de riesgo actual y el nivel de riesgo futuro, ¿no? En ambos casos, ¿no? De 68 a 84, ¿no? No hemos hecho el segundo por cuestiones académicas, ¿no? Nos muestra la identificación de las medidas, ¿no? ¿Qué medidas hemos seleccionado? En este caso, fíjense, la medida que se ha seleccionado es al final el hormigón, el muro de hormigón de 200 metros transversal al río más barrera viva. O sea, aquí ya nos muestra la medida seleccionada, ¿no? La viabilidad económica de la implementación de las medidas, qué tan viable es, ¿no? El costo de implementación, ¿no? ¿Cuánto costaría la medida que hemos seleccionado? Los costos evitados, ¿cuántos nos evita? ¿No? En este caso es 1.853.000. La relación beneficio-costo, ¿no? Es lo que les he leído textualmente, de acuerdo a esa matriz, ¿no? Los resultados de interpretación, cuando hemos seleccionado el factor beneficio-costo, entonces el reporte lo copia textual, ¿no? Y finalmente las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y listo. Ahí es. Yo creo que vale la pena leer, Javi, por lo menos las conclusiones y recomendaciones. Perfecto, me parece muy bien. Entonces, fruto de haber concluido todo este análisis, ¿ya? Con todos los pasos, llegamos a las siguientes conclusiones. El análisis de riesgos realizado al proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tupiza permite llegar a las siguientes conclusiones. Punto. Se ha determinado que los componentes del proyecto se encuentran expuestos principalmente a la siguiente amenaza: inundaciones, paréntesis riadas, producto de las crecidas del río Tupiza. Se han identificado que los siguientes componentes se encuentran en riesgo producto de su exposición y sensibilidad a las amenazas mencionadas en orden de prioridad. Son: 1, el tratamiento primario con las 2 lagunas facultativas y el tratamiento secundario con las 4 lagunas de maduración. Se ha determinado que con la finalidad de reducir el riesgo en el proyecto y elevar su nivel de resiliencia, es necesario completar el mismo con la adición de las siguientes medidas complementarias: un muro de hormigón de 200 metros, transversal al río, más barrera viva, más operación y mantenimiento. Se recomienda completar el proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tupiza con las medidas mencionadas, ya que su ejecución, con un costo aproximado de 707.500, evitará que una vez sucedan los eventos desastrosos, se incurra en un gasto estimado de bolivianos 1.853.760 en pérdidas, reconstrucción y atención a la emergencia. Yo creo que es bien contundente estas conclusiones, ¿no? ¿Qué tal el reporte? ¿Qué les parece, colegas? Con eso habrían terminado la aplicación del ARI. Al imprimir estos reportes con sus anexos, que los vamos a ver, yo creo, el día de mañana, los anexos y demás, y así, y dándoles un poco de formato, logos, fotos, como les vamos a mostrar mañana, lo imprimen, lo firman y está listo para adjuntar a su EDTP para la presentación a la entidad financiadora. Hasta acá, ¿alguna consulta, colegas? ¿Tiene un comentario general? ¿Qué le ha parecido? ¿Lo ven difícil la herramienta? ¿Muy compleja? ¿Qué opina? Es el momento. Tal vez si preguntamos a alguien antes de cerrar la sesión, le podemos preguntar a Gabriel. Sí. Gabriel Torres, ¿algún comentario sobre lo que hemos visto ya en la aplicación del ARI?
Bacana, Gabriel. Ok, tal vez le preguntamos a Elena. ¿Algún comentario hasta aquí, Elena? Elena Gómez. Ni modo. Le preguntaremos a Ana Escalante, por favor. Buenas noches. Gracias, Elena. Adelante, Elena. Ana. Ah, perdón. Ana. Ana. Ana Escalante. Sí, Disculpa, por ingeniero. favor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué comentarios tienes? Bueno, Bueno, en realidad de es la una herramienta aplicación. muy importante, ¿no? Que básicamente ha estado todo detallado. No ingresé desde el principio ingeniero, pero sí, en el poco tiempo que he estado ahí recabando más que todo, ¿no? En la información que ustedes habían brindado, sí, me parece que ha estado todo comprendido. Excelente. Me ¿Lo ves alegro, Elena. difícil? ¿Se ve difícil la herramienta? No, ingeniero, está sencillo, solo un poquito Ujú. moroso, ¿no? Ay, aquí un poco de detalle, ¿no? Fantástico. Sí. Sí, gracias. Gracias, Ana. Tal vez le preguntamos también a Araceli. Buenas noches. Buenas Hola, noches. Araceli. Tus impresiones Bueno, en cuanto hasta a todo lo acá. que es el ARID, tal vez lo que podría comentar es de que sí tenemos que tener mucha información de base. Así es, respecto a la utilidad, al procedimiento, ¿qué te Para parece, ir Araceli? aplicando a distintos proyectos como tal, ¿no? Mm. Tal vez eso es lo que pudiera comer. Gracias, Fantástico. Araceli. Te he perdido un poquito en la conexión, pero te agradezco. Mm. Edwin Velasco nos dice, el ARI me parece una herramienta muy útil, fácil de aplicar. Gracias, Edwin. Agradezco tu comentario y Ingenieros. también tu Estaba con, participación. no sé si me escucha, ingeniero. Hola, Elena, Te te escuchamos. Sí, va a ser la pregunta. Me parece que el ARI es una herramienta a la vez importante, pero sí necesita un poco de dedicación y tiempo para poder comprender qué es lo que realmente estamos necesitando y realizando. Me parece un buen programa y sobre la explicación estuvo bien. Me parece Mm. excelente el tema del ARI que nos Mm. brinda. Gracias, Elena. Te agradezco tu comentario. Son las Yo lo único que puedo decir, 9:40. yo Adelante, Jan. lo único que puedo decir, Marco, aquí está la captura de, bueno, está la pantalla principal de todo, o sea, de todo el área y tenemos que transitar por cada uno de estos pasos, ¿no? O sea, les pido un poco de empeño entre estos días porque están contra el reloj, ¿no? Los grupos y a meterle con fuerza y entusiasmo, ¿no? A la aplicación. Consulta. Hola, Adelante, Fernando. Manuel. Ya, muchas gracias. Sí, efectivamente, como han mencionado los compañeros, para poder complementar todos los pasos es necesario un montón de información del proyecto, conocer el proyecto, hacer la visita de campo. Ahora la consulta es la siguiente. Y si tenemos solamente el proyecto a nivel de ITCP, ¿no? Todavía no tenemos el diseño final ni análisis de probabilidades de alternativas. ¿Cuánto es aplicable esta herramienta? Y la otra pregunta también que es referida a lo mismo. Nosotros acá en el departamento de Potosí tenemos el documento del plan maestro. Este documento se acaba de terminar, pero a nivel de plan maestro, ¿no?
y está definido la implementación de una planta de tratamiento para la ciudad de Potosí, pero no tenemos el estudio de diseño final, ni tampoco un análisis, un estudio a nivel de ITCP. ¿Qué tan factible va a ser, digamos, utilizar esta herramienta para determinar su análisis de riesgo? Una consulta. Ya, Manuel, yo no sabes cuánto te agradezco esta pregunta porque es muy importante. El ARI en los pasos 0 y 1, y esto para todos, por favor, su atención es súper importante. Como han visto, el ARI requiere información de fondo. El paso 0 y 1 se da a nivel de ITCP. Entonces, si tenemos el ITCP o queremos hacer el ITCP, se aplica el paso 0 y 1, ¿no? Y ahí se emite su reporte a nivel de de ITCP. Si queremos hacer el diseño final o solamente contamos con el ITCP, no podemos dar los pasos 2, 3, 4, 5 y 6, que son el módulo 2 y el módulo 3. Los pasos 2, 3, 4, 5, 6 ya se necesitan información propia de un EDTP avanzado. Entonces, con el ITCP, si solo tenemos el ITCP o solo queremos hacer el ITCP, los pasos 0 y 1. Cuando tenemos el EDTP o el diseño final avanzado, podemos dar los pasos 2, 3, 4, 5 y 6, Manuel. Entonces, respondiendo específicamente a tu pregunta, si solo tienes el ITCP, no puedes dar los pasos 2, 3, 4, 5 y 6, porque no cuentas con información como para hacer estas calificaciones. En el caso del proyecto que está en el plan maestro, si es solo a nivel de perfil, como normalmente tienen en los planes maestros, no puedes dar los pasos 2, 3, 4, 5 y 6, únicamente el paso 0 y 1. ¿Cuándo se da los pasos 2, 3, 4, 5 y 6? En un momento avanzado del diseño final, en un momento avanzado del EDTP, o cuando ya es un proyecto ejecutado o cuando ya es un proyecto que está en plena construcción. Pero antes de tener el EDTP, no puedes dar los pasos 2, 3, 4, 5 y 6. Solamente puedes dar los pasos 0 y 1 y tener el reporte hasta ahí. Manuel, espero que te haya servido esa explicación. Muchas gracias. No es nada, Manuel. Tenemos en los comentarios, Fernando Llanos nos dice, el ARI es una herramienta buena, más que todo para poder realizar análisis de lo que se quiere aplicar como remedio a problemas ambientales. Así es, Fernando. Me alegro que le encuentres esa utilidad. Diego Berríos nos dice, muy interesante y útil herramienta, sería bueno integrarla en la currícula de pregrado. Sería interesante. Y aprovechando que está acá nuestro director, tome nota, por favor, director. MA nos dice, buenas noches. Edson, dice, soy Edson. Buenas noches, una consulta. En la obtención del informe que nos otorga el ARI, ¿en qué parte se le puede incluir la persona o el grupo multidisciplinario que lo realizó? Mañana vamos a chequear cómo se le puede dar una manito más al informe, personalizarlo, diríamos, porque sí, como es un documento electrónico, se le puede hacer lo que uno guste. Mañana lo vamos a chequear eso. Vladimir Flores nos dice, el ARI es una herramienta muy necesaria para solucionar problemas. Gracias, Vladimir. Y nosotros también lo vemos así. Ok. 10 menos cuarto, Javi. Todo se excedió. Está bien, yo creo que vale la pena llegar hasta aquí. Yo solo te digo, conocimiento que no se cultiva se olvida, o sea, hay que meterle. Ahora están con una oportunidad de oro como para poder afianzar este conocimiento, apliquen.
es el consejo que les damos. Métanse, láncense a la piscina con el ARI, hagan su trabajito, están contra el tiempo. Estos días son suficientes, créanme, son suficientes para aplicar el ARI. Lo importante es que tengan una persona que conozca el proyecto en su equipo, que sea su capitán y que comande el ejercicio, pero entre todos aplíquenlo, hagan paso por pasito, y esa es la manera en la cual ustedes van a adquirir práctica y se van a quedar con este conocimiento para toda su vida. Y también van a tener los recursos necesarios como para hacer la defensa de nuestra sesión de presentación. Neta. Entonces, sin más que decir, mami, muchas gracias y disculpas por este tiempito extra, pero creo que era claro, ¿no? Creo que era claro. Nos vemos el día de mañana, colegas. Ya estamos en la recta final, 2 sesiones más y terminamos. Fuerza y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. Buena suerte. Buena suerte. Bien. Buenas noches. Gracias.